Este sábado, luego de más de 10 horas de audiencia, se decidió que había pruebas suficientes para iniciar un proceso en contra de Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso la noche del sábado, lo que significa que será procesado formalmente por la vía penal por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La resolución fue informada por el juez de control Gerardo Moreno García, tras sostener una audiencia de 12 horas y media en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el reclusorio norte de la capital del país. Luego de escuchar los alegatos tanto de la defensa de Duarte como de funcionarios de la Procuraduría General de la República, el juzgador determinó que hay elementos suficientes para que el exmandatario sea procesado. Sin embargo, los abogados de Duarte anunciaron que apelarán la decisión, ya que las pruebas presentadas por la Procuraduría no tienen sustento. En igualdad de armas, respetando el trabajo de la Procuraduría General de la República, el día de hoy el juez dejó en claro que se presume la inocencia de mi defendido Javier Duarte. El día de hoy no se ha definido absolutamente nada, lo único que quedó claro fue que se hicieron algunas presentaciones que no tienen pues mayor sustento y hasta este momento se hicieron precisiones importantes. A través de su cuenta de Twitter, la PGR dio a conocer alrededor de las 21 horas la decisión del juez Moreno García, quien además, de momento, rechazó que Duarte sea trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos, como pedía la Procuraduría, por lo que el veracruzano seguirá en prisión preventiva en el reclusorio norte por lo menos hasta el 22 de enero, fecha en la que se fijó la cita para una tercera audiencia. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.